Dronity, tu comunidad de mapas con drones, episodio número 45. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast, donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estamos acá nuevamente con Cassandra. Hola, muy buenos días. Y hoy vamos a conversar sobre qué son las cámaras termográficas y algunos casos de uso. Pero antes ya puedes descargar el PDF Guía para hacer mapas con drones. Vas a dronity.com/guía, te registras con tu email y descargas esta guía. Además, te mantendremos informado cada semana con las novedades de los nuevos cursos y casos de cómo se están usando los drones alrededor del mundo. De esta forma, podrás obtener ideas del potencial del uso de drones en diferentes industrias. Ahora sí, vayamos al tema de hoy, las cámaras termográficas y algunos casos de uso. Hemos estado hablando en los episodios anteriores sobre las distintas opciones que tenemos de capturar datos con nuestros drones. Y hemos estado hablando de las cámaras multiespectrales que captan cierto señal de los objetos a partir de la energía que ellos reflejan y que luego el sensor capta. Y esta señal, que es reflejada por el objeto, la vamos a capturar en el espectro visible, es decir, usando cámaras RGB, o en el espectro del infrarrojo cercano, usando, por ejemplo, cámaras multiespectrales que midan señal en esta porción del espectro, que es aledaña al espectro visible, es muy cercana. También dijimos que el espectro visible, ¿cierto?, va entre los 400 nanómetros y 750 aproximadamente nanómetros, o 0,4 micrómetros y 0,7 micrómetros. Pero en el espectro de luz, en toda esta cantidad de luz que llega desde el Sol a la Tierra, vamos a encontrar distintas porciones de energía, desde los rayos gamma, los rayos X, la ultravioleta, el espectro visible, el infrarrojo, las ondas de radio, microondas, etc. Entonces, hoy vamos a hablar de una porción del espectro que es la radiación infrarroja, que está aledaña, ¿cierto?, al espectro visible, pero no solo la infrarroja cercana, sino que en su conjunto es una porción bastante grande que la vamos a poder dividir en distintas porciones. ¿Ya? Está entonces el infrarrojo, la cual la vamos a dividir en varias partes. La primera parte es el infrarrojo cercano, donde usamos cámaras multiespectrales, por ejemplo, para calcular índices de vegetación. Luego le sigue el infrarrojo de onda corta, luego el infrarrojo de onda media y posteriormente el infrarrojo de onda larga. ¿Por qué les menciono esto? Porque la porción del infrarrojo de onda larga es donde nos vamos a quedar hoy, que es la porción donde vamos a registrar energía termal. Y esta porción del infrarrojo de onda larga tiene un rango aproximado entre los 8 y 15 micrones. Ahora bien, hemos hablado, ¿cierto?, que en esta porción del infrarrojo vamos a trabajar en una porción del infrarrojo de onda larga. Y acá quiero que ya vayamos a pensar qué son las cámaras termográficas. Las cámaras termográficas tienen sensores que van a registrar la energía que emiten los objetos que están sobre el cero absoluto. El cero absoluto está definido como menos 273 grados Celsius o 0 grado Kelvin. Por lo tanto, cualquier objeto que tenga, en teoría, sobre esa temperatura va a emitir energía que puede ser medida con sensores termográficos. Una consulta. ¿Esto quiere decir que la cámara termográfica va a captar la energía que emite el objeto? Porque cuando hablábamos de cámaras de infrarrojo cercano, ahí nosotros captábamos la información que reflejaba el objeto. Por lo tanto, ¿ahora estaría esta diferencia? Así es, Cecil. Las cámaras que usábamos para construir índices de vegetación en el infrarrojo cercano miden la energía que refleja el objeto una vez que esa energía interactúa con él. En cambio, la cámara termográfica mide la energía que emite el objeto. Ok, entonces esto también quiere decir que no necesitamos de la luz solar para captar esta energía. Exactamente. Podemos usar una cámara termográfica de día y de noche. Ok, gracias. Entonces, dijimos que una cámara termográfica entonces va a tener un sensor, ¿cierto?, electrónico, que va a registrar la energía que emite el objeto. Ahora bien, ese objeto
va a estar rodeado, ¿cierto?, de algún elemento de su entorno. Por lo tanto, ese objeto va a tener temperatura diferente a su entorno natural. Y eso hace que las cámaras termográficas les sea, de cierta manera, vamos a decir, entre comillas, más fácil medir la energía que emite ese cuerpo, ya que es diferente al entorno. Ahora bien, ¿cómo calculamos, o cómo más bien las cámaras calculan la temperatura del objeto? Aquí hay varias cositas que vamos a ir mencionando. Primero, dijimos que el objeto emite una radiación infrarroja en función de la temperatura asociada. Entonces, las cámaras termográficas captan esa energía emitida por el cuerpo, por el objeto, la convierten en una señal eléctrica y luego esa señal eléctrica es traducida a un termograma, a una imagen que puede ser representado de color monocromático, es decir, en una escala de grises o en una escala policromática en colores, para poder definir los distintos rangos de temperatura. Eso desde el punto de vista visual, pero desde el punto de vista de la traducción matemática que hay detrás, lo que hace el cerebro de la cámara, llamémoslo, es convertir la energía que es emitida por ese objeto y utilizando la ley de Stefan Boltzmann que relaciona, por un lado, la temperatura del objeto, la emisividad del cuerpo que estamos observando y la constante de Stefan Boltzmann, la traducen en una energía que emite ese cuerpo. Por lo tanto, la energía capturada por una cámara es la conversión de estos elementos de energía que emite el cuerpo por una superficie de área. Ahora, ¿por qué hablamos de estas conversiones, de esta ley de Stefan Boltzmann? Porque lo que nos importa acá es poder captar la energía que emite el cuerpo en sus distintas partes, ¿ya? Es decir, que si necesitamos mapear una superficie, lo que requerimos es tener temperatura de cada una de las partes de ese objeto. Y aquí viene la pregunta entonces, ¿qué cámara podemos usar para medir la temperatura de las distintas partes del cuerpo que estoy observando o del objeto que estoy observando? Y aquí vamos a quedarnos que para el mapeo termal, es decir, para construir mapas termales que sirvan para tomar decisiones, necesitamos usar cámaras térmicas radiométricas. Y estas cámaras térmicas radiométricas nos van a dar la temperatura absoluta de ese cuerpo en cada uno de los píxeles de la imagen que se reconstruya. Va a registrar el valor de temperatura en cada uno de esos píxeles que constituyen la imagen. No va a ser solo en el centro de la imagen. Por lo tanto, acá hay una diferencia con las otras cámaras térmicas puntuales que solo miden temperatura en el punto central de la imagen versus las cámaras radiométricas que miden en cada uno de los píxeles el valor de temperatura. ¿Y por qué necesitamos que en cada uno de los píxeles se mide la temperatura? Para posteriormente reconstruir esa escena que estamos observando. Si estamos sobrevolando algún campo de cultivo, algún campo que tenga, por ejemplo, paneles solares, necesitamos tener temperatura en cada uno de los píxeles que reconstruye la imagen. Entonces, tenemos que para poder realizar un mapa termográfico de una superficie, necesitamos que la cámara sea radiométrica, es decir, que mida en cada uno de los píxeles. Ahora bien, ¿qué otro elemento es importante considerar? La resolución de la cámara, es decir, cuál es el tamaño del sensor mínimo requerido para reconstruir esta imagen. Hoy en día, lo mayor que vamos a encontrar en el mercado, en cámaras radiométricas, son sensores de tamaño de 640 por 480 o 640 píxeles por 512 píxeles. Es decir, que son sensores, si uno los compara con cámaras RGB, son tamaño mucho más pequeño, por ende requieren más traslape también en las líneas de vuelo para tener más información para posteriormente reconstruir ese mapa, esa gran imagen, ese gran mosaico de la superficie que se está observando. Entonces, cámaras radiométricas, una resolución mínima de sensor de 640 por 480 o por 512 y además la distancia focal, es decir, la distancia del lente, idealmente que esté alrededor de los 9 milímetros. Por lo tanto, si queremos hacer mapas termográficos con drones, debemos fijarnos en 3 elementos técnicos de la cámara. Que la cámara sea radiométrica, debemos fijarnos también en la resolución y en la distancia focal. Así es, Cecil.
Veamos ahora algunos ejemplos de cámaras radiométricas que el software Pix4D Mapper procesa. Vamos a encontrar cámaras que miden temperatura absoluta, es decir, cámaras radiométricas, y temperatura relativa. Voy a hablarle de las cámaras radiométricas. Y en este caso vamos a encontrar la DJI Zenmuse XT-R, FLIR Pro R también, o la Mica SEM Altum, que es la última cámara que sacó, que tiene un sensor multiespectral y térmico, o la Sensifly Duette RGB más térmico. Acá hay varias cámaras de distintos precios, con distintas configuraciones. Algunas traen solo el sensor térmico, como la DJI Zenmuse XT-R. Hay otras que vienen asociadas con la cámara multiespectral, con la Mica SEM Altum, o con una cámara RGB como la Sensifly. ¿Cuál elegir? La verdad que va a depender del objetivo que tú quieras hacer, ¿ya? Del trabajo que tú tienes que realizar. Va a depender. Si solo necesitas realizar vuelos termales, es decir, mapas termales de tu superficie, quizás te convenga solo tener un sensor que mida temperatura. Pero si también vas a reconstruir modelos en 3 dimensiones, ortomosaicos aéreos, quizás te convenga tener también una cámara RGB integrada al térmico. O en el caso, por ejemplo, si quieres calcular índices de vegetación, más el área térmica, por ejemplo, para aplicar en agricultura, te convenga una Mica SEM Altum por los sensores que trae esa cámara. Estos son algunos ejemplos de cámaras termales que nos van a permitir hacer mapas con drones usando el software de Pix4D Mapper. Claro, Cecil, estos son algunos ejemplos, vamos a encontrar otros en el mercado, pero es importante que siempre tengan en consideración los elementos que les mencioné, que sean cámaras radiométricas, que tengan un tamaño de sensor de 640 por 512, por ejemplo, o la distancia focal de esa cámara que esté del orden de los 9 milímetros. Y modelos de cámara también vamos a encontrar diferentes en el mercado, ya sean que se puedan integrar al dron o que vengan con el equipo ya integrado. Ya, ahora vámonos a los ejemplos de los mapas. Sí, acá vamos a ver algunos casos de uso de las cámaras termográficas para reconstruir mapas. Un ejemplo que vamos a ver primero tiene que ver con el ámbito de las energías renovables. Hoy en día se están construyendo muchas plantas de paneles solares, de paneles fotovoltaicos para capturar energía, ¿cierto? Y convertirla en energía eléctrica posteriormente. ¿Y cómo usaríamos nuestros drones con nuestras cámaras termográficas para poder hacer inspección de esos paneles solares, para reconstruir la superficie y elaborar mapas termales que posteriormente permitan definir dónde están las fallas, poder detectar dónde están las fallas en las celdas fotovoltaicas, ya que, como les decía, con una cámara termográfica radiométrica podemos tener valores de píxeles en cada uno de los cuadraditos de la imagen, llamémoslos así de manera bien simple. Vamos a tener temperatura de la celda, de su marco, del terreno, de cualquier parte de los objetos que están circundando a la celda fotovoltaica. Por lo tanto, podemos definir las diferencias de temperatura y detectar dónde puede haber una falla. Un segundo ejemplo tiene que ver cuando se hacen construcciones de edificios, de casas. También es importante ir determinando, poder visualizar dónde existen lugares con pérdidas de energía para localizar, por ejemplo, zonas donde hay que aislar, zonas donde pueden localizar temas de humedad, de moho o elementos donde puedan detectarse filtraciones de agua o fugas de aire. Por lo tanto, también la termografía, los mapas termales nos van a poder ayudar a reconstruir, en este caso, los modelos en 3 dimensiones de esta zona, de estas paredes, y poder determinar en qué áreas existen estos fallos que pueden ser mejorados a través del aislamiento o de la localización de las filtraciones. Un tercer ejemplo que me pareció interesante, que se está utilizando también, hay estudios en la investigación con glaciares. En este caso, el ejemplo buscaba poder determinar la línea de escombro, es decir, la cubierta de escombro que se forma en la superficie del glaciar, ya que esta cubierta de escombros afecta a la tasa de deshielo del glaciar. En este caso, entre más delgada la cubierta de escombros, se genera una película, llamemos oscura, sobre el glaciar, lo que aumenta la tasa de deshielo. En cambio, si esa cubierta de escombros es más gruesa, lo que hace es generar una forma de aislante
hacia el glaciar. Por lo tanto, es importante poder investigar qué pasa con esta cubierta de escombros sobre los glaciares. Y por último, el último caso tiene que ver con los mapas termales aplicados a la agricultura, donde se utiliza para determinar el estrés hídrico, y esto en función de que en condiciones óptimas la planta transpira. Para hacer esto requiere la apertura de los estomas, la planta transpira y baja la temperatura de la planta. En cambio, cuando hay una condición de estrés, una anomalía por estrés, la planta cierra los estomas, no hace transpiración o hace muy poca la transpiración de la planta y eso hace que la temperatura de la planta aumente. Entonces, en esta relación de estrés hídrico, apertura estomática, transpiración, hay una vinculación con la temperatura que también es posible de medir con las cámaras termográficas. Bien amigos, hemos hablado de varias cositas de las cámaras termográficas. Recordar que si quieren aplicar en este medio, en este mundo de los mapas termales, fíjense que las cámaras sean radiométricas y las consideraciones de la resolución, de la distancia focal, del campo de visión que puedan tener las cámaras. Y pueden aplicar en distintos casos, mismo en la agricultura, en los paneles solares, en este caso en los glaciares también o en construcción. Espero que esto haya sido de interés para ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. Bien, cualquier consulta que tengan de cámaras térmicas para mapas con drones y quieran hacer proyectos en la empresa, nos contactan en dronity.com. Y con esto ya vamos terminando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. ¡Saludos! ¡Saludos!